Bueno, entonces nuevamente damos la bienvenida a todos. Julieta acaba de llegar, bienvenida. Y estamos en las manos entonces de nuestro compañero Wilson. Eh, Marcelino, ¿nos regala la oración, por favor? Creo que Marcelino, ¿está muteado? no, Se congeló. se congeló. Entonces, Mario, regálanos una oración, por favor. Ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias a todos por la intención. Marcelino, ¿regresaste? No, se fue al final. Se nos se fumó Marcelino. Cerramos nuestros ojos, tomamos una inspiración bien profunda y exhalamos suavemente. En esta oportunidad elevamos nuestra mente a esa presencia infinita de Dios que habita y que radica en nosotros, cercano a nuestra mente, como que si fuera una gran luz. Esa esencia está ahí, dispuesta a cooperarnos, a ayudarnos, a guiarnos, a inspirarnos y a elevarnos. Y desde nuestro corazón decimos, gracias Padre, gracias por este nuevo día, por esta reunión, por esta unidad de propósito entre los hermanos lectores de la revelación, estos escritos que nos han llegado, Padre, a nuestras manos que nos permiten conocer el camino del progreso interior, introducirnos en el conocimiento profundo del proceso celestial en el cual estamos todos trabajando, cada uno desde su lado, desde su punto de vista y desde su apreciación en ti. Y tú que nos guías, y algo fundamental que rescato siempre en cada oración, damos gracias por el respeto que nos tienes, porque tal vez muy lentamente vamos caminando hacia ti, pero lo estamos haciendo. Apártanos de nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades y nuestras propias trabas que nos ponemos en este camino. Inspíranos y elévanos. Edúcanos, Padre, guíanos profundamente. Te lo agradecemos todo este grupo de estudiantes y otros más hermanas y hermanos nuestros que están en la búsqueda interior de ti. Gracias siempre, Señor, por todo, por los alimentos, el trabajo, la salud, la fluidez que hay en nosotras y en nosotros. Gracias, Padre. Y gracias a cada hermana y hermano presente hoy aquí. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Gracias, Mario. Amén. Hace 8 días, bueno, hoy vamos a hacer la pregunta inicial porque hace 8 días no la hicimos. Entonces, sí, pero no tenemos ¿quién tenemos de facilitador? No tenemos facilitador. Entonces empecemos la lectura de donde quedamos hace 8 días. Esto ya lo habíamos leído, pero sí, para volvernos a conectar en lo que estábamos, las limitaciones del autootorgamiento. Entonces, si quieres, Angelita, para que inicies la lectura. Gracias, claro que sí. Aparte de tu misión en la Tierra y de tu revelación al universo, pero inherente a las dos, te aconsejo que una vez que seas suficientemente consciente de tu identidad divina, asumas la tarea adicional de poner fin técnicamente a la rebelión de Lucifer en el sistema de Satán y que hagas todo esto como hijo del hombre. Así pues, como una criatura mortal del mundo que en su debilidad se ha hecho poderosa porque se ha sometido por la fe a la voluntad de su Padre, te sugiero que lleves a cabo con benevolencia todo lo que tantas veces te has negado a realizar arbitrariamente por la fuerza y el poder cuando disponías de estos atributos en la época en que empezó esta rebelión pecaminosa e injustificada.
Ok, entonces ahora sí iniciamos con el tema que traíamos. ¿Sigo ahí? ¿Continúo ahí? Sí, señora. Ok. Yo consideraría como una digna culminación de tu donación como mortal que volvieras entre nosotros como hijo del hombre, príncipe planetario de Urantia, a la vez que como hijo de Dios, soberano supremo de tu universo. Como hombre mortal, el tipo más inferior de criatura inteligente en Nevadón, haz frente y juzga las pretensiones blasfemas de Calegastia y Lucifer, y en el humilde estado que habrás asumido, pon fin para siempre a las tergiversaciones vergonzosas de estos hijos de la luz caídos. Ya que has rehusado continuamente desacreditar a estos rebeldes mediante el ejercicio de tus prerrogativas como creador, sería conveniente ahora, en la similitud de las criaturas más humildes de tu creación, arrebates el poder de las manos de estos hijos caídos, y así todo tu universo local reconocerá con toda equidad, claramente y para siempre, que has sido justo al hacer en la forma de la carne mortal aquellas cosas que la misericordia no te exhortó a hacer con el poder de una autoridad arbitraria. ¿Hay manitos levantadas? No. No hay manito levantada, si podemos levantar cuando quieran, que yo creo que hay más de uno que está en posición de contestar. Entre esos pues está Wilson, está Esther, que también la veo por acá, José Niño, entonces bien pueden que no nos hace falta ningún facilitador. Habiendo establecido así, por medio de tu donación, la posibilidad de la soberanía del Supremo en Nevadón, habrás llevado efectivamente a su término los asuntos pendientes de todas las insurrecciones anteriores, a pesar de la mayor o menor cantidad de tiempo que te lleve realizar esta tarea. Esta acción eliminará lo más esencial de las disensiones pendientes en tu universo. Cuando recibas posteriormente la soberanía suprema sobre tu universo, en ninguna parte de tu gran creación personal podrán producirse desafíos similares a tu autoridad. Hola Marinette, bienvenida. Gracias por estar acá. Cuando hayas logrado poner fin a la secesión en Urantia, cosa que harás indudablemente, te aconsejo que aceptes que Gabriel te confiera el título de príncipe planetario de Urantia como reconocimiento eterno de tu universo por tu experiencia final de donación, y que además hagas todo lo posible que sea consecuente con el significado de tu donación por reparar la aflicción y la confusión causadas en Urantia por la traición de Calegastia y la falta adámica posterior. De acuerdo con tu petición, Gabriel y todos los interesados cooperarán contigo en el deseo que has expresado de terminar tu donación en Urantia con la declaración de un juicio dispensacional del planeta, acompañado por el final de una era, la resurrección de los supervivientes mortales dormidos y el establecimiento de la dispensación del espíritu de la verdad otorgado. Nada, manitos, no manitos. No manitos. Ok. En lo que se refiere al planeta de tu donación y a la generación inmediata de hombres que vivirán allí en la época de tu estancia como mortal, te aconsejo que desempeñes principalmente el papel de instructor. Concede tu atención, en primer lugar, a la liberación y a la inspiración de la naturaleza espiritual del hombre. A continuación, ilumina el intelecto ensombrecido de los hombres, cura sus almas y libera sus mentes de los temores seculares. Y luego, de acuerdo con tu sabiduría humana, contribuye al bienestar físico y a la comodidad material de tus hermanos en la carne. Vive la vida religiosa ideal para inspirar y edificar a todo tu universo. Tenemos a Lucy con la manito levantada. Sí, Wilson, ¿puedes poner el slide que quitaste? Le damos la bienvenida a Salen Satur, qué bien. Gracias por acompañarnos Hola. también.
Sí, en el último párrafo, en el segundo párrafo, cuando habla de la liberación, habla de liberación, de inspiración. Esa liberación se refiere a la parte animal, se refiere a la parte de lo que nos dejó la rebelión. No- bueno, la inspiración de la naturaleza, iluminar el intelecto, ensombrecido también, curar las almas, dice. Entonces me confunde a qué liberación se refiere porque habla de almas, habla de temores y también habla de la comodidad material. Entonces quisiera que alguien, Marinette, Pablito, cualquiera me ampliara un poquito ese párrafo. Buenas noches a Adelante. todos. Buenas Sí, noches. bueno, la forma en como yo lo entiendo, ahí, claro, entré fuera de contexto. Yo supongo que estamos hablando de lo que le dijo Emmanuel a Micael de Nevadón antes de venir, ¿verdad? Sí, sí, Correcto. señor. Sí, entonces, bueno, ahí en esa parte de concede tu atención en primer lugar a la liberación y a la inspiración de la naturaleza espiritual del hombre, pero pienso que eso queda claro con las enseñanzas de Jesús, que de hecho el poder enseñar que el hombre como la humanidad son hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos, causa una liberación espiritual, ¿sí? A esa esclavitud de las tradiciones y de los dogmas en los que estaban aferrados en esa época. Entonces esa es una liberación en ese sentido. Luego dice, ilumina el intelecto ensombrecido de los hombres, cura sus almas y libera sus mentes de los temores seculares, tal cual, ¿no? De hecho, es una muestra del ejercicio de esta recomendación es toda la vida de Jesús, donde los libera de todas esas cadenas que los tenían atados, perdón, a todas esas cadenas que los tenían atados de tradición, de dogmatismo, de materialismo, ¿no? Todas estas cosas. Luego dice, y luego de acuerdo con tu sabiduría humana, contribuye al bienestar físico, a la comodidad material de tus hermanos en la carne. Bueno, es súper claro en la vida de Jesús todo lo que hizo durante sus años de adolescencia e incluso en la adultez, fue tratar de contribuir al bienestar de sus hermanos, no solamente de sus hermanos en la carne, también de los apóstoles y de todos con quien se cruzaba. Siempre trataba de iluminar su intelecto, de mejorar la visión que tenían y el concepto que tenían del Padre Universal, ¿no? Recuerdo cuando se encontró a Anaxando y le dio todos esos consejos que lo lograron sacar de ese aislamiento que tenía en las montañas e ir a hacer una vida productiva. O sea, toda esta parte, esta recomendación, creo que Jesús la hizo de manera excepcional durante toda su vida, tratando de justo hacer esa iluminación en todos los sentidos a todas las personas que se encontraban en su camino. Así como yo lo veo allí. No sé, Lucy, si respondí en algo, tu inquietud. Sí, sí, Pablo. Y en la parte que dice edificar a todo tu universo, quiere decir que todo lo que pasó en Urantia fue conocido en todos lados como enseñanza o como lección. O Correcto, sea, eso es lo que yo o sea que pienso porque fuimos famosos. correcto, sí. De hecho, lo dicen literalmente los reveladores que durante la vida de Jesús, Urantia tenía el foco, la atención de todo un universo, ¿no? Recordemos algo que es interesante. Por supuesto, aunque los reveladores no nos dicen expresamente que así fue, en muchas partes, uniendo muchas partes, yo lo deduzco de esa manera. Puedo estar equivocado. Los mundos con un desarrollo normal tienen lo que se conoce como comunicación interplanetaria. ¿Mm? Entonces, yo imagino que en los distintos mundos, el funcionamiento normal de las escuelas del príncipe planetario, incluso en las sedes que ponen los Adanes y las Evas, los hijos materiales en cada planeta distribuido, puede haber un momento en el que los mortales más evolucionados de ese planeta sean invitados a estas sedes y puedan contemplar a través de algún fenómeno de reflexividad o algo así lo que está ocurriendo y algo que sea de trascendental importancia para todo el universo, como por ejemplo el otorgamiento del creador del universo en un planeta, ¿no? Por así decirlo, una invitación a ir a ver cine, ¿no? Ver lo que está aconteciendo, porque sí dice claramente los reveladores y Jesús, que
que su vida en el planeta fue para iluminar todo el universo local, ¿no? Que inspirara todo el universo. Entonces sí pienso que los humanos en mundos normales tenían la ventaja de poder disfrutar de lo que estaba ocurriendo aquí. Aparte de todos los ascendentes, los que están en los mundos de estancia, los que están en todos los mundos, en la constelación, en todas las constelaciones y así. O sea que se dieron cuenta de la manera en que lo crucificamos y todo, a saber qué habrán Correcto, dicho. Uy, correcto, con correcto, sí. razón no me comunicaron. Por eso dicen que el mundo se conoce como el mundo de la cruz. Sí, Ujú. sí, gracias, Pablo. Chévere. Bueno, muy bien. Tenemos aquí a Lucía León, a Claudio, a Tatiana, a Natalie. Qué rico que nos acompañen. Mil gracias. A Osvaldo. Bienvenido también. Muy buenas noches a todos. Claudio. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto que acabamos de leer? Bueno, continuamos entonces. En el planeta de tu donación, libera espiritualmente al hombre aislado por la rebelión. En Urantia, haz una contribución adicional a la soberanía del Supremo, extendiendo así el establecimiento de esta soberanía por todos los amplios dominios de tu creación personal. En esta donación material, en la similitud de la carne, estás a punto de experimentar la iluminación final de un creador espaciotemporal, la doble experiencia de trabajar dentro de la naturaleza del hombre con la voluntad de tu Padre paradisíaco. En tu vida temporal, la voluntad de la criatura finita y la voluntad del Creador infinito han de convertirse en una sola, tal como se están uniendo también en la deidad evolutiva del Ser Supremo. Derrama sobre el planeta de tu donación el espíritu de la verdad, para que todos los mortales normales de esa esfera aislada tengan así un acceso inmediato y completo al ministerio de la presencia separada de nuestro Padre paradisiaco, los ajustadores del pensamiento de los mundos. Aquí me queda una duda, no lo vayas a quitar, por favor. Una duda, si me la pueden. Siempre hemos visto que Jesús trabajó desde su mente mortal, ¿verdad? Pero aquí nos están diciendo que se une tanto la mente mortal como, dice, en tu vida temporal, la voluntad de la criatura finita, y la voluntad del creador infinito han de convertirse en una sola. Es la voluntad, no es la mente. Gracias. Yo misma me contesté. Seguimos. Pues, pero es que la mente, la voluntad está asociada con la mente. O sea, ¿cómo puedes tener voluntad sin mente? ¿Listo? Sí, señor. Ya es lo que acabamos de leer. Ok. En todo lo que vayas a hacer. Angelita, perdón. qué pena. Ignora, adelante. Espérame, ya alzo la mano. Espera, Dale, tranquila, ya. dale. ¿Te puedes devolver un segundo, porfa? Ahí a esa que estaba, a la anterior. Yo ahí sí tengo una pregunta, no sé si de pronto con Osvaldo o Pablo. Y dice ahí al inicio, en Urantia es una contribución adicional a la soberanía del Supremo, extendiendo así el establecimiento de esta soberanía por todos los amplios dominios de tu creación personal. Esta contribución adicional a la soberanía del Supremo, ¿en qué consistió? O sea, la vida de Jesús contribuyó a la soberanía del Supremo y digamos como puntualmente, ¿cuál podría ser esa contribución? Bueno, comento. Sí, Claro, claro. gracias. Bien, el Supremo crece por sí mismo, crece gracias al crecimiento de las criaturas y crece de acuerdo a la experiencia de los creadores. Entonces, Micael de Nevadón, un creador supremo, el hijo creador de nuestro universo local, cada vez que experimentaba un otorgamiento, estaba contribuyendo al crecimiento del Supremo. El Ser Supremo, por eso dije primero, que crecía
con la contribución tanto de las criaturas como de los creadores como por sí mismos. Entonces, en el caso del otorgamiento de nuestro planeta, ya sabemos que es el séptimo otorgamiento y justo era el que correspondía a que Micael de Nevadón se otorgara haciendo la voluntad del Padre, que era la última faceta de las 7 facetas diferentes del Supremo en cuanto a otorgamientos. Entonces, al hacerlo de esa manera, contribuyó como creador Supremo en su experiencia a ese crecimiento en todos los sentidos hacia el Supremo, en la experiencia de revelar el hombre a Dios y revelarle al hombre Dios. ¿Te quedó claro, niña Esther? Sí, gracias. Ya, gracias. A ti, Chuyita, bienvenida. Chuyita de México, espero que estés con Toño. Osvaldo. Hola, hola, buenas tardes, gracias. Estoy solita, pero ahorita viene. Bueno, Ok. Ahorita se une. buenas noches a todos. Yo quería agregar a lo que dijo Pablo, que estuvo muy claro para la pregunta que precisamente nos presentaba nuestra querida hermana. Y es que nosotros, yo interpreto, o sea, es una interpretación personal. Como siempre, esas interpretaciones personales están sujetas a que uno se equivoque. Pero si me llego a equivocar, pues me dicen por qué, si se puede. Pero yo comparo, fíjense ustedes que nuestra mente, y eso lo vino también a enseñar Jesús, cómo manejar nuestra mente directa o indirectamente, es, digamos, el mediador o el puente que comunica lo físico con lo no físico. Nosotros en nuestra mente tenemos el ajustador, que es no físico, es espiritual. Y tenemos nuestra mente física, o de alguna manera, pues en algún momento deja de ser física, pero es la mente que comunica nuestro sentir, nuestro cuerpo físico, mental, y lo que podemos ver, tocar y palpar, lo físico, se comunica con lo espiritual a través de nuestra mente. Y nuestra mente crece y va creciendo en su medida, ¿cierto? Va creciendo en una medida, en la medida que nosotros evolucionemos. Entonces yo comparo al Supremo, Estercita, lo comparo con la mente. Para mí el Supremo es la mente universal, es la mente que une y que recoge toda la experiencia universal bueno, sabemos que él tuvo principio y que es evolutivo, en el proceso que tiene que ver con la perfección del universo de los universos, que no sabemos cuál será la ultérrima finalidad, pues claro, sabemos que todo va a parar al Supremo y al último, al último, pero el Supremo es esa mente que conecta a nuestro Padre Universal y a las 3 deidades con toda su creación hacia abajo, porque Él es el que va recogiendo como una mente toda esa experiencia. Ese es un símil que yo hago y como he entendido el trabajo que tiene que cumplir el Padre Universal, el Supremo. Entonces, no sé si me he hecho entender, pero así lo analizo. Muchas gracias. Estercita, creo que lo comprendes. Sí, sí, muchísimas gracias, Osvaldo. Yo te voy a pedir un favor, Wilson, a ver si le damos paso a Amanda que lea. Es un poquito indispuesta, un dolor raro. Es Amanda, si quieres seguir adelante, y gracias por el momento y la oportunidad. ¿Aquí en el 7? Sí, señora. Gracias. En todo lo que vayas a hacer en el mundo de tu donación, recuerda siempre que estás viviendo una vida para la instrucción y la edificación de todo tu universo. Vas a donar esta vida de encarnación mortal en Urantia, pero debes vivir dicha vida para inspirar espiritualmente a todas las inteligencias humanas y superhumanas que han vivido, existen ahora o puedan vivir en cada mundo habitado que ha formado, forma ahora o puede formar parte de la inmensa galaxia
de tu dominio administrativo. Octavio, tu micrófono. Gracias. Tu vida terrestre en la similitud de la carne mortal no debes vivirla para que sirva de ejemplo a los mortales de Urantia de la época de tu estancia en la Tierra, ni para ninguna generación posterior de seres humanos de Urantia o de cualquier otro mundo. En lugar de eso, tu vida encarnada en Urantia será una inspiración para todas las vidas de todos los mundos de Nevadón, de todas las generaciones de los tiempos por venir. Ahí está la respuesta a Lucy. Sí, es cierto. Ocho. La gran misión que debes realizar y experimentar en la encarnación mortal está contenida en tu decisión de vivir una vida totalmente dedicada a hacer la voluntad de tu Padre paradisíaco y así revelar a Dios, tu Padre, en la carne y especialmente a las criaturas de carne. Al mismo tiempo, interpretarás también con un nuevo realce a nuestro Padre para los seres supermortales de todo Nevadón. Junto con este ministerio de nueva revelación y de interpretación ampliada del Padre paradisíaco para los tipos de mente humana y superhumana, actuarás también de tal manera que efectuarás una nueva revelación del hombre a Dios. Demuestra en tu corta y única vida en la carne, como nunca antes se había visto en todo Nevadón, las posibilidades trascendentes que puede alcanzar un humano que conoce a Dios durante la breve carrera de la existencia mortal y efectúa una interpretación nueva y reveladora del hombre y de las vicisitudes de su vida planetaria a todas las inteligencias superhumanas de todo Nevadón y para todos los tiempos. ¿No hay manitos levantadas? No. Claudio. Adelante, Claudio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Dos cosas. Yo no sé si han notado la gran diferencia entre el idioma coloquial que tiene este documento en comparación de lo que es la primera parte del libro. La primera parte del libro es muy, no sé si llamarlo confusa, pero sí es difícil de comprender. Por otro lado, quería preguntarle a alguno de los facilitadores. En el caso de Manuel, ¿sí? Que si no me equivoco es el Eterno de los Días, él compartía también lo que sería en Sonarington los secretos de los autootorgamientos. ¿Se entiende lo que pregunto? O sea, a ver, cuando se habla sobre las esferas del paraíso, las esferas del Padre, una es Sonarington, donde están todos los hijos creadores y entre ellos hay una parte en la que solamente tienen acceso los hijos creadores que habrán de autootorgarse. Es un secreto que jamás nosotros vamos a llegar a conocer. Mi pregunta es, en el caso de Manuel, ¿él puede compartir ese secreto o es solamente para los hijos creadores? Momento. Lo que pasa es que en Manuel no se otorga. Él es una unión de los días. Él es el embajador de la Trinidad en el universo local. Entonces, él no tiene otorgamientos, que sería el secreto al que está haciendo referencia correspondiente a Sonarington. Entonces, ese secreto aplicaría para los hijos creadores, por ejemplo, pero también para los abonales. O sea, los también llamados hijos magisteriales, ¿verdad? Okay. Para ellos también se otorgan en los planetas. E incluso hay otros seres que hay otros hijos no revelados de otorgamiento.
pero para los de la Trinidad, como en este caso la unión de los días, no aplicaría, porque no se otorga. Correcto, pero él conoce la técnica. Eso es lo Dice que solamente la conocen quienes han pasado por la experiencia. Ok. Ok, muchas gracias. Ya regresó Marcelino. Yo quiero hacerle una pregunta aquí a mis dos queridos amigos. Antes de darte la palabra, Marcelino, para que me complementes la pregunta que voy a hacer. Al final de este párrafo dice que demuestra en tu corta y única vida en la carne, como nunca antes se había visto en todo Nevadón, las posibilidades trascendentes que puede alcanzar un humano que conoce a Dios durante la breve carrera de la existencia mortal. Esta puede ser una respuesta para la gente que cree en la reencarnación, ¿no? Aquí está muy claro que es una sola nuestra carrera mortal. Gracias, Marcelino. Adelante. Sí, un gran abrazo para todos. Disculpen que me quitaron la electricidad y ahora luego el internet. Y bueno, ya volví, a Dios gracias. Sí, indiscutiblemente que esto es lo que nos dicen los reveladores acerca del potencial que tiene cada ser humano. El ser humano tiene un potencial extraordinario, no solamente por esa posibilidad de mente que nos dan y esa personalidad que se nos da, sino que fundamentalmente ese potencial tiene su base en el ajustador que de alguna manera nos va a llegar a ser, o nos va a llevar a ser perfectos como el Padre es perfecto y a trascender incluso los niveles de lo finito e incluso el llamado a trascender los niveles de lo absónito. Entonces, es algo extraordinariamente inimaginable para la mente que tenemos ahora, para el nivel que tenemos ahora. Por otro lado, en cuanto a lo de Sonarington, sí, dice que es el mundo de los hijos, pero al igual que nosotros, que solamente el ser humano que se fusiona con el ajustador sabe el secreto de esa fusión, o de que, sobre todo, de cómo el Padre hace posible que un fragmento de sí mismo se una con el humano. Entonces, es un secreto que lo sabe solo el humano. Por esa razón ellos dicen que los que experimentan cada una de esas vivencias son los que se les da la posibilidad de ese secreto. Es probable que, no hay un dato específico, pero es probable que los hijos de la Trinidad pudieran tener acceso a Sonarington, pero una cosa podría ser el acceso a ese mundo y otra cosa sería el saber el secreto, que probablemente no lo sepan porque, tal como comentó Pablo, no viven esa experiencia. Ok, adelante, ¿alguna pregunta más, niños? Adelante, Marcelino, ¿vas a volver a hablar? Ah, no. No. Pablo. Solo para comentar que nos dicen los reveladores que cada mundo de las esferas del Padre, a excepción de Divinitón, donde no vamos a poder ir, todos vamos a poder pasear, vamos a decirlo de esa manera, por todas las esferas del Padre, pero la que va a estar abierta totalmente a nosotros es Ascendintón, la que corresponde a nosotros, y podemos saber su secreto específicamente. Pero todos los otros, las otras esferas sagradas, repito, excepción de Divinitón, vamos a conocer 6 de sus 7 sectores. Hay un sector que corresponde al secreto de esa esfera que solamente conocen y tienen acceso a él quienes hayan pasado por la experiencia específica que esa esfera está resguardando. Pero no sabemos qué está resguardando esa esfera. Sí, nos dicen, por ejemplo, en el caso de la que acabamos de mencionar, que dijo Claudio, Sonarington, resguarda, por ejemplo, el secreto de la encarnación. Así como en Ascendintón, acaba de decir Marcelino, guarda el secreto de cómo nosotros nos fusionamos con los actores de pensamiento. Y eso solamente, esa parte que vivimos por experiencia, solo vamos a saber nosotros quienes hayamos pasado por esa experiencia. Un hijo de la Trinidad, por decir algo, va a Ascendintón, pero él no puede entrar al área donde está, al área, digamos, al secreto de Ascendintón. Esa área está solo reservada para quienes hayamos pasado por esa experiencia.
Digo, claro, hayamos pasado, yo asumiendo que estemos ya por allá, ¿no? Porque Ay, la única ay, fusión por aquí de mi lado es la de un chocolatico caliente. ay, ay, ay. Amanda, Sí, señor. gracias. Vas a descender a Urantia en la similitud de la carne mortal y al vivir como un hombre de tu tiempo y de tu generación, actuarás de tal manera que mostrarás a todo tu universo el ideal de una técnica perfeccionada en el compromiso supremo de los asuntos de tu inmensa creación. La hazaña de Dios que busca al hombre y lo encuentra, y el fenómeno del hombre que busca a Dios y lo encuentra. Hacer todo esto para su satisfacción mutua y hacerlo durante una corta vida en la carne. Te advierto que tengas siempre presente que, aunque de hecho te vas a convertir en un hombre normal del mundo, seguirás siendo en potencia un hijo creador del Padre Paradisíaco. Durante toda esta encarnación, aunque vas a vivir y actuar como hijo del hombre, los atributos creativos de tu divinidad personal irán contigo, desde Salvington a Orangia. Tu voluntad siempre tendrá el poder de dar por terminada la encarnación en cualquier momento posterior a la llegada de tu ajustador del pensamiento. Antes de la llegada y de la recepción del ajustador, yo garantizaré la integridad de tu personalidad. Pero después de la llegada de tu ajustador, y a medida que reconozcas progresivamente la naturaleza y la importancia de tu misión donadora, deberías abstenerte de formular cualquier deseo superhumano de obtener, de conseguir o de poder, debido al hecho de que tus prerrogativas como creador permanecerán asociadas a tu personalidad mortal, porque estos atributos son inseparables de tu presencia personal. Pero, aparte de la voluntad del Padre Paradisíaco, ninguna repercusión superhumana acompañará a tu carrera terrestre, a menos que tú, mediante un acto de voluntad consciente y deliberada, tomes una decisión indivisa que conduzca a la elección de toda tu personalidad. Uy, ¿alguien puede ampliar eso? Marcelino, ¿le puedes ampliar a Amanda Por favor. punto? Por favor. ¿Qué parte, hermanito? ¿Qué parte? ¿O Todo el todo? punto. ¿Ah? Amanda dice que todo. Todo. Sí, bueno, aquí es lo que se refiere, bueno, te advierto que tengas siempre presente que aunque haya hecho, que aunque de hecho te vas a convertir en un hombre normal del mundo, seguirás siendo un protector, una potencia de hijo creador del Padre Paradisíaco. En términos generales, aquí lo que quiere decir es que él tiene un poder, tiene una capacidad, pero esa capacidad debe tener gran cuidado. Y uno de los momentos donde él descuidó un poco eso fue en las bodas de Canaán. Entonces, ese tipo de experiencia hacía que cualquier pensamiento, cualquier tipo de anhelo de él se hacía realidad debido a que el ajustador divino le comentó que tuviera pendiente con lo que tiene que ver con el tiempo, porque él no tenía una limitación en el tiempo y el ajustador no podía hacer mayor cosa en vista de esa ilimitada posibilidad en el tiempo de él, que él podía tener Dejó las moneditas. control en el espacio, pero en el tiempo no. Entonces, yo, por ejemplo, he pensado que él pudo, cuando se murió Amós, cuando falleció Amós, su hermanito, podía haberle dado la orden de que se recuperara, pero era tan prudente, tan extremadamente prudente, ya que no tenía la claridad plena
de quién era y qué misión tenía, que se abstuvo. De manera de que esto lo cumplió él, aunque algunas veces, dicen los reveladores, se producían aspectos supernaturales debido a la utilización de sus poderes sin que él estuviera de alguna manera consciente de ello. En algunas oportunidades lo hizo consciente, pero en otras no. Y ese es uno de los aspectos que, pues, de alguna manera fue para él nada fácil, y constituyó en él unas pruebas que de alguna manera tenían que estar muy alerta para poder superarlas. En el caso personal, nunca utilizó su poder para la recuperación o la superación o de alguna manera producir algún efecto sobrenatural en la familia de él, ni en los apóstoles. De manera de que cuando tuvieron problemas de salud o tuvieron problemas de fallecimiento, no hubo ninguna intervención sobrenatural. Yo me asombro de cómo un joven, como un niño, un joven, una persona adulta, no utilizara su poder en vista de esa tentación, de esa tendencia tan enorme de la mente humana de mostrar esos poderes, incluso con el objetivo de hacer creer en Dios a cualquier persona y sin darse cuenta que allí forma parte del ego ese anhelo. Entonces, eso es lo que quiere decir el párrafo, y además, pues, que tenemos nosotros que tomar esa experiencia para evitar, pues, caer en lo que nosotros pudiéramos llamar la exhibición del ego en cualquiera de las circunstancias de nuestra vida. Gracias, Marcelino. Lucy. Sí, respecto a lo que está diciendo Marcelino, entonces con la resurrección de Lázaro, él usó sus prerrogativas como hijo creador o ¿qué pasó ahí? Sí, en la resurrección de Lázaro hubo algo muy interesante. Cuando le dieron la noticia de que Lázaro había fallecido, dicen los reveladores que él estuvo como una especie de interludio, o sea, una especie de comunicación superior que fue como un poco extraña para los apóstoles, y ahí fue cuando él dijo que de alguna manera pues se iba a producir allí o sea que Lázaro iba a ser pues de alguna manera un testimonio. Dar a entender los reveladores que Jesús hizo un último intento de ver cómo lograba motivar a los miembros del Sanedrín. El Sanedrín lo componían unos 70 miembros, de los cuales aproximadamente unos 40 miembros ya se habían convertido, ya habían aceptado secretamente unos, otros no secretos, pero habían aceptado la enseñanza de Jesús y los habían expulsado o habían renunciado del Sanedrín. Quedaban unos 30 aproximadamente, que fueron los que permanecieron rechazando a Jesús. Entonces, Jesús, pensando, ese Jesús humano anhelante de una transformación, de un verdadero cambio, de una posibilidad de recepción, anheló que se pudiera tocar el corazón de los que quedaban en el Sanedrín a través de lo que ellos siempre habían anhelado, el Mesías de portento. Entonces, parece que eso se le permitió y él tomó, y por eso esperó los 4 días, porque en algunos casos el problema de la catalepsia y todo lo demás, pues no enterraban las personas vivas. Entonces, para evitar eso, había una convicción plena de que eran los 4 días para estar seguro de que había fallecido, y por eso aplicó él eso. Pero lamentablemente eso no se produjo, no se puede obligar a los seres, y los miembros del Sanedrín no solamente expresaron que eso era con el poder del otro en vez de Dios, sino que confirmaron la muerte de Jesús, y no solo confirmaron la muerte de Jesús, sino que decidieron matar también a Lázaro, por lo cual Jesús le dijo a Lázaro que huyera. De manera pues que esa es la causa de la resurrección de Lázaro, y dicen los reveladores que en esa resurrección hay una energía adicional que se utilizó,
porque no es tan fácil la resurrección, no es como la resurrección en los mundos de estancia, que es menos complicada. Tuvieron que venir otras personalidades adicionales para poder lograr esa resurrección a la vida física. Fue bien difícil y prácticamente es quizás la única experiencia que se pudiera dar de ese tipo, tal como la que se dio en Lázaro. Marcelino, Gracias, Marcelino. Marcelino, aquí por el chat me pide Lucía si le puedes por favor explicar a Lucía León quiénes son los hijos abonales. Los hijos abonales, hay 3 tipos de hijos del paraíso, que son los hijos creadores o micaeles, hijos primarios, hijos creadores o micaeles, que son hijos del Padre Universal unido al Hijo Eterno. Ellos son hijos creadores pertenecientes a una orden llamada Micael o Miguel. Los hijos secundarios son los hijos abonales, o sea, son hijos magisteriales pertenecientes a la orden de los abonales. Y estos hijos son hijos del Espíritu Infinito y el Hijo Eterno. No interviene el Padre, es el Hijo Eterno, se une con el Espíritu Infinito y produce los hijos magisteriales o abonales. Y otro tercer tipo de hijo del paraíso, que tiene que ver con los planetas donde hay humanos, son los hijos instructores trinitarios o dainales, pertenecientes a la orden de los dainales, que son hijos de la Trinidad, del Padre Universal unido al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito. De manera que los hijos creadores no solo crean un universo, sino se auto-otorgan en su universo local una sola vez como criaturas, como niños, una sola vez el auto-otorgamiento en forma de humano, pero a través del parto normal de una mujer. En los otros 9 millones y pico de planetas, porque un universo local llega a tener 10 millones de planetas. El resto de los 9 millones y tantos se auto-otorga como niño un abonal. Entonces, estos abonales tienen varias misiones y entre las misiones que tienen, pues tienen magisteriales, que cuando llegan y terminan una época planetaria, una resurrección dispensacional de juicio final o las resurrecciones de grupo en milenarias, ellos vienen como magistrados. En otras oportunidades se integran, se auto-otorgan una sola vez como niños, en aquellos donde el Hijo Creador no lo hace, y en otras llegan en misiones magisteriales que aparecen en los planetas como adultos. Acá seguramente va a venir alguno o varias veces un abonal como adulto. Y los hijos magisteriales, perdón, los hijos instructores trinitarios, sí se otorgan ya cuando un planeta está cercano a luz y vida, pero son invisibles a los humanos. De manera que estos hijos instructores trinitarios son los grandes maestros, elevados maestros, que hacen posible, por lo menos en un milenio, llevar un planeta a la primera etapa de luz y vida. Entonces, eso es los 3 tipos de hijos del paraíso que tienen que ver con los planetas donde existen seres humanos, estimada Lucía. Gracias. A usted, estimada Lucía. Pablo, tienes la palabra. Gracias. Sí, quería comentar algo aquí rapidito. También es importante destacar que Jesús, solo después del bautismo, es que recupera todos sus poderes como hijo creador, ¿verdad? Bueno, ¿pudieras, Wilson, poner la cita anterior, la que pusiste ahorita? Por favor. Para leer casualmente algo aquí. Fíjate que dice, miren lo que dice aquí. Dice en la última parte. Dice, debido al hecho de que tus prerrogativas como creador permanecerán asociadas a tu personalidad mortal, porque estos atributos son inseparables de tu presencia personal. Pero aquí viene, dice, pero aparte de la voluntad del Padre Paradisíaco, ninguna repercusión superhumana acompañará tu carrera terrestre, a menos que tú, mediante un acto de voluntad consciente y deliberada, tomes una decisión indivisa que conduzca a la elección de toda tu personalidad. ¿Por qué quiero resaltar esta parte? Porque la personalidad de Jesús tenía una sola personalidad, pero tenía doble naturaleza, ¿sí? Para él poder ejercer estos poderes con toda su personalidad, tenía que haber generado
haber recuperado conciencia plena de su divinidad, y eso solo ocurre después del bautismo. Aunque en el momento en el que él se separa, se aparta, porque su ajustador del pensamiento le indica que se aparte antes del bautismo, para poder hacer una mejor sincronía de su mente con el ajustador del pensamiento, que es cuando de paso logra acabar con la rebelión en el planeta. En ese momento ya sabemos que había una sincronización, no total, pero había una sincronización completa de su mente con el ajustador del pensamiento sin llegar al punto de fusión. Pero solo después del bautismo es que él recupera toda la conciencia plena, y es por eso que cuando vemos, en el caso de lo que mencionó Lucy hace un momento, de la resurrección de Lázaro, él toma esa decisión porque ya se sabe, sabe quién es, tiene todos sus poderes y puede ejercerlos de manera consciente y deliberada, ¿sí? A propósito. Pero antes de esa realidad, recordemos que toda su conciencia fue recuperándose paulatinamente, progresivamente durante los años. De hecho, los reveladores dicen que muchas veces tuvo dudas sobre su naturaleza divina, ¿verdad? Porque esto no era algo que él traía en su conciencia. Él estaba claro de que era un humano, pero la conciencia divina fue haciéndose real en su mente de manera progresiva, poco a poco, paso a paso. Era eso lo que quería comentar. Gracias. Y aprovecho de despedirme porque tengo que salir a otra reunión. Un abrazo a todos. Gracias, Pablo. Mil gracias. Perdón, es una preguntita. Ahí está Marcelino, sí. Cuando él hace lo de la resurrección de Lázaro está consciente, ¿sí? Pero cuando hace, digamos, lo de la multiplicación de los panes, fue algo no inconsciente, pero no era su voluntad en ese momento hacerlo, es lo que yo entiendo. Que fue tanto el pedido de su mamá que él no se pudo negar, pero tampoco lo quería hacer. Entonces, ¿cómo vino esto a suceder? La multiplicación de los panes también fue consciente, Angelita, pero el caso fundamental de la multiplicación de los panes fue que esta cantidad de seguidores, que estaban allí alrededor de 5.000 personas, pues hacía tiempo que de una u otra manera estaban siguiéndolo, y con toda seguridad tenían bastante hambre, con toda seguridad estaban con necesidad de comer de forma muy importante. Entonces no había manera de compensar esa necesidad. De manera puede que ahí no fue algo como el caso del vino, que sí fue inconsciente, ahí fue completamente consciente, y es algo muy interesante porque con toda seguridad se produjeron los peces y también los panes en forma natural. Lo que pasa es que se trabaja con el tiempo, y entonces ese hecho de todo lo que lleva para que una cesta se llene fue instantáneo, y entonces por esa razón se dio esa multiplicación de los panes y de los peces, pero fue completamente consciente por parte de Micael en Jesús. Entonces las bodas de Canaán sí fueron inconscientes. Sí, las bodas de Caná fueron inconscientes porque a él se olvidó, al Jesús humano, se le olvidó las advertencias del ajustador del pensamiento cuando él estuvo especialmente en el desierto. Entonces esas advertencias él las olvidó y anheló de verdad, después que la súplica de María, aun cuando él le habló fuerte a María, las súplicas de María y por supuesto viendo las lágrimas de su mamá, de alguna manera, incluso hay algo muy interesante, dicen los reveladores, mucho le pesó a Jesús humano, o mucho le incomodó al Jesús humano el hecho de que María le pidiera eso, pero también mucho le pesó a él haber expresado a su mamá ese reproche con la cara así, seguramente arrugó la cara, porque dice que la expresión de su rostro expresaba el reproche fuerte hacia su mamá. Entonces, él anheló que se solucionara eso. Y entonces, al anhelar eso, los seres celestiales entraron en acción en forma instantánea y produjeron el vino. Y esa es la causa por la cual las 8 envases allí de 80 litros cada uno, pues las 6 tinajas de 80 litros que le cabían aproximadamente cada uno, se llenaron, en vez de agua, se transformaron en vino. Qué rasca, ¿cierto, Marcelino? Ricardo, adelante. Ricardo, ¿se me oye o no, Ricardo? Sí, ya. Perdón, es que tenía cerrado. Sí, buenas noches. Entonces, oye, Marcelino, ella se fue paro, pero siempre me he preguntado si en
reconocimiento que tiene Jesús de su divinidad, o sea, como soberano, digamos, de Nevado, ¿qué tiene que ver el ajustador del pensamiento? Porque realmente, al menos cuando lo he leído, no logro entender, digamos, así esa parte. O, como decimos aquí, eso fue por añadidura, ¿verdad? No sé qué piensas al respecto. Pues no, el ajustador del pensamiento era fundamental porque Jesús era un humano de carne y de hueso, hijo de un hombre e hijo de una mujer. Olvidemos que Jesús tiene origen en el polvo como nosotros, viene de todo ese proceso vegetal, todo ese proceso animal, hasta llegar al nivel humano. Jesús es una persona como nosotros, excepto que se eligió al papá y a la mamá de una genética favorable, y una tendencia mental y una tendencia física favorable. Entonces, pero Jesús es como nosotros, requería un ajustador. ¿Qué hizo el ajustador? Indicarle siempre el camino. No olvidemos que el ajustador impulsa la conciencia del ser humano más primitivo e impulsa la conciencia del ser humano más civilizado. Igualmente Jesús fue impulsado en la conciencia por el ajustador. Entonces, ese proceso hizo que Jesús se dispusiera, y no solamente se dispusiera a la posibilidad de tener claro cuál es la voluntad del Padre para él como hijo de José y de María, sino que comenzó a experimentar esa conexión con una naturaleza superior que de alguna manera desde el inicio comenzó a vibrar en él. En eso él sentía la diferencia con los demás. ¿Por qué yo siento esto? ¿Por qué yo vivo esto? Y eso hizo que él tuviera un despertar de alguien que era en todo caso distinto a los demás por esa doble naturaleza. Y esa fue una de las causas por la cual él comenzó a callar, y dicen los reveladores que tanto anhelaba Jesús compartir esto, pero que no había en el planeta ninguna persona humana que le pudiera aconsejar favorablemente en vista del enorme grado de dificultad que él tenía con esa doble naturaleza. De manera pues de que fue poco a poco sintiendo esa claridad hasta que el ajustador lo llevó a los niveles, tal como comentó Pablo hace un momento, de comprender plenamente la misión que él tenía y sobre todo la naturaleza doble de él, quién era y qué misión tenía a los 31 años de edad. Antes de los 31 años habían algunas interrogantes todavía, pero a los 31 años tuvo la plenitud de conocimiento de quién era y qué misión tenía, y eso se lo hizo producir el ajustador, por supuesto con el equipo celeste de algunos serafines y por supuesto la fuerza del espíritu materno, el Espíritu Santo. Entonces eso es, estimado Ricardo, lo que jugó el ajustador, que fue un papel básico, primordial en el caso de Jesús de Nazaret. Aunque también a Jesús lo acompañó siempre un ser que conocía perfectamente quién era Jesús. Dice que se había hecho humano, ¿no? En algún lugar lo leí. Lo acompañó, no hay dato de otro ser que lo haya acompañado, excepto el ajustador, la conexión con el Hijo Creador, que por supuesto estaba allí, y por supuesto un serafín. Él tenía un serafín, seguramente algún ser intermedio que pudiera ser asistente al serafín, y de alguna manera ellos pudieron evitar la caída cuando niños, pero los reveladores dicen que no se podía evitar. Seguramente se dejó pasar, no tuvo mayores consecuencias. No se habla de otro ser adicional, excepto que como era el creador encarnado, pues habían muchos seres en Urantia dispuestos a obedecer cualquier orden de él, pero él tuvo la cautela de esperar hasta tener la plenitud de conocimiento, y precisamente ese fue el hecho por el cual él se retiró al desierto a tomar esas decisiones. ¿Utilizo todos estos seres celestiales que están a mi disposición acá o no los uso? Y eso fue una de las cosas que él estuvo pendiente. Habían muchos seres a su disposición, por eso le dijo a Pedro: Pedro, guarda la espada. Yo podía pedir al Padre 12 legiones de ángeles, es decir, casi 500,000 de ángeles, y vendrían aquí a liberarme de esto. Pero él se mantuvo muy, pero muy previsivo en eso, porque quería experimentar cómo el hijo de José y el hijo de María
todas las experiencias, todas las vivencias que tenían que venir o que deberían venir o que vendrían sobre él. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, estimado Ricardo. Sí, sí, aparte de todo eso, por eso era inquietud, pero a mí me parecía que sí, había leído que había, pero ok, yo conocía Gracias, todo eso estimado que has Ricardo. dicho, gracias, gracias. Gracias. Y parece que está como yo, Ricardo, sin electricidad, pero a mí ya me prendieron la luz. Gracias, Marcelino. Gracias, Ricardo. Aquí tenemos una pregunta de Chuyita. ¿Qué tan cierto puede ser que Jesús escogiera a sus padres terrenales, o sea, a José y a María, y que también la tierra donde nació? Bueno, no olvidemos que Gabriel, que es la mano derecha de Micael, envió una comisión de contacto, una comisión de familia. Y esa comisión de familia estudió la genética de los hebreos y eligió 3 parejas. Y de las 3 parejas, la comisión eligió 3 parejas. Y el mismo Gabriel, cuando viajó a Urantia, poco antes del nacimiento de Jesús, eligió precisamente a José y a María. La elección de José y María fue de Gabriel, la brillante estrella matutina. Incluso Micael delegó plenamente en él. No olvidemos que Jesús es un ser humano que indiscutiblemente no participó en ello. ¿Por qué? Porque él pues no había nacido. Y entonces, por supuesto, la personalidad de Jesús es conectada en esa personalidad la energía divina del Hijo Creador, y va conociendo el Hijo Creador a la criatura de Jesús de Nazaret, y la criatura de Jesús va conociendo al Creador. Y entonces es un proceso mutuo, ¿no? Eso es muy interesante. Y el hecho de elegir Palestina o ese lugar, pues hubo muchas razones. Una, pues, era como la encrucijada del mundo, donde pasaban la mayoría de las caravanas de los distintos lugares más remotos, por un lado, y por otro lado, pues el pueblo que más firme tenía la convicción de una deidad única en todos los pueblos del planeta era el pueblo hebreo. Y fue uno de los aspectos básicos y fundamentales para autootorgarse. Y sobre todo que Palestina era como el centro de toda la masa planetaria, el centro fundamental, y era necesario que el mensaje se expandiera con la mayor rapidez posible por todo el planeta, o por lo menos por el mundo conocido del planeta. Entonces esas son las causas del por qué la elección de José de María, y el por qué el centro de su actividad estaba en esta región que de alguna manera tenía una posición geográfica bastante favorable para la expansión del mensaje. Gracias, Marcelino. Muy bien, A muchas ustedes. gracias, Marcelino. Saludamos a Daniel Webb y su compañero, y a Toño, que ya llegó. Aquí estamos. Hola, buenas noches a todos. Gracias. Wilson, tú dirás. Amanda, ¿vas a seguir? Consejos y advertencias adicionales. Y ahora, hermano mío, al despedirme de ti, mientras te preparas para partir hacia Urantia, y después de haberte aconsejado sobre la conducta general de tu donación, permíteme presentarte algunas advertencias que son el resultado de una deliberación con Gabriel y que se refieren a aspectos menores de tu vida como mortal. Así pues, te sugerimos además que, primero, en la busca del ideal de tu vida mortal en la tierra, concedas también alguna atención a la realización y ejemplificación de algunas cosas prácticas e inmediatamente útiles para tus compañeros humanos. Segundo, en lo que concierne a las relaciones familiares, da prioridad a las costumbres aceptadas de la vida familiar, tal como las encuentras establecidas en la época y en la generación de tu donación. Vive tu vida familiar y comunitaria de acuerdo con las prácticas del pueblo en el que has elegido aparecer. Tercero, en tus relaciones con el orden social te aconsejamos que limites tus esfuerzos principalmente a la regeneración espiritual y a la emancipación intelectual.
Evita todo enredo con la estructura económica y los compromisos políticos de tu época. Conságrate en especial a vivir la vida religiosa ideal en Urantia. Cuarto, en ninguna circunstancia, ni siquiera en el más mínimo detalle, debes interferir en la evolución progresiva, normal y ordenada de las razas de Urantia. Pero no se debe interpretar que esta prohibición limita tus esfuerzos por dejar detrás de ti, en Urantia, un sistema duradero y mejorado de ética religiosa positiva. Como hijo dispensacional, se te han concedido ciertos privilegios relacionados con el avance del estado espiritual y religioso de los pueblos del mundo. Adelante, Ricardo. Gracias, Wilson. Yo quisiera volver al principio, perdonen, una inquietud que me quedó, y es que cuando le dice Manuel que se deshaga técnicamente, exactamente, no sé, pero dice que técnicamente se deshaga de la rebelión de Lucifer. Yo sé que Lucifer está, según el libro, pues está ya encerrado, Caligaste y otros andan por acá, etcétera. Entonces, ¿qué exactamente, a qué se refería con decir técnicamente? Porque, pues sí, yo me he puesto a pensar, de hecho, la reflectividad está cortada, estamos en cuarentena, entonces, ¿a qué exactamente, si alguno de los compañeros o compañeras sabe a qué se refería Emanuel cuando dijo técnicamente? Gracias, Ricardo. Sí, el caso es el siguiente. Cuando él estuvo en el Monte Hermón unos 4 meses antes de su bautismo, tenía 31 años de edad, tal como lo comentamos hace rato. En eso de Monte Hermón tuvo 6 semanas. Allí completó los niveles que se requieren para la perfección humana. No olvidemos que hay 7 niveles. Por cierto, está en la página 1209, los 7 círculos psíquicos. Él completó el nivel número 1 ya para acercarse a la posible fusión con el divino ajustador, allí en esas 6 semanas, y tuvo la plenitud de conocimiento. Él le pidió al Padre que le permitiera una conexión con estos seres hijos de él, rebeldes, y se le permitió esa conexión. Por cierto, hay algo curioso, que su serafín guardián le pidió al serafín, o pidió la autorización para que ese serafín fuera enviado a Tiglat. Es un joven que le llevaba alimentos, frutas, a un pequeño refugio de piedra que habían construido a mitad aproximadamente de camino, donde él estaba y la parte de abajo del monte. Y efectivamente se produjo allí en la última semana esa conexión con Satanás enviado por Lucifer, porque en ese momento no estuvo Lucifer presente, y Caligastia. Y allí, ante todas las ofertas que en mi opinión tienen que ver, de acuerdo a lo que nos puedan decir los reveladores, o de acuerdo a lo que nos tratan de decir, que no hiciera caso al Padre Universal, que iban a apoyarlo a él en todos los aspectos para que se independizara de Nevadón y que lo tuviera él. Esa es mi opinión sobre las posibles propuestas. Él siempre se negó y expresó pues que él seguía la voluntad del Padre y que no los iba a juzgar, pero que otros superiores los juzgarían, refiriéndose pues a los ancianos de los días. De manera que le dijo que se fueran detrás de él, que él siempre respondía a la voluntad del Padre, les ofreció su tierna posibilidad, misericordiosa posibilidad de ser admitidos nuevamente si se arrepentían, y rechazaron firmemente todo tipo de ofrecimiento de su gran misericordia. De manera que en ese momento ese Micael encarnado en criatura triunfó técnicamente porque ya tenía ganada la soberanía. Es decir, en ese momento, en ese triunfo, él ganó la soberanía que se confirmó en el bautismo. Y como tenía ganada la soberanía, él, esa soberanía que iba a transformarlo en hijo creador con todos los poderes, ya no tenía posibilidad de que esta rebelión consiguiera mayores adeptos y estaba técnicamente desmantelada en ese sentido. Y por supuesto, en el momento que el hijo creador, poco después
fue bautizado, tuvo la plenitud de ser elevado a ese nivel, tuvo unos 4 años más, pero cuando él ascendió al Padre, entonces inmediatamente después él pidió, solicitó permiso y empezó a encarcelar a estos líderes. Y de esa manera terminó esa rebelión técnicamente poco antes de ser investido en lo alto de soberano creador, que fue cuando inmediatamente pidió autorización y comenzaron a encarcelarse todos los rebeldes. De manera pues que eso es lo que significa técnicamente, porque todavía no había sido hijo del creador mayor para poder tener el poder de encarcelarlos. Y efectivamente eso es lo que quiere decir los reveladores con la palabra técnica, que poco después sería definitiva ese triunfo sobre la rebelión. Sí, gracias, pero realmente no entiendo todavía. Bueno, lo que pero ocurre está bien, Marcelino, está bien. Yo todo eso que me has explicado lo he analizado, lo conozco, pero Emmanuel es el que le dice técnicamente desastre de la rebelión. Sí, yo sé, y todo lo de Tilat y que estaba y les decía, simplemente respondía, verás, yo hago la voluntad del Padre, etcétera, y todas las cuestiones, pero pues sí, todavía no me queda muy claro qué quiso decir Emmanuel con técnicamente. Sí, perdón mi ignorancia, disculpa. No, estimado Ricardo, lo que pasa es que la palabra técnicamente tenía que ver con el hecho de que no había sido investido. Cuando fue investido tiene todo poder, o sea que después de la investidura de él ya no hay rebeliones. Él tiene poder para no permitir rebeliones. Y además de eso, la rebelión se termina en forma final cuando sea juzgada. Y eso de que sea juzgada, eso es, por ahí dicen ellos que pudieran tardar 100.000 años más. 100.000 años más. Lleva 200.000 y podrían tardar incluso 100.000 años más. Pero por ahora ya no tiene posibilidad. Claro que termina cuando se han juzgado y se han autodestruido esos seres que no se arrepienten. Entonces eso es. En todo caso, agradecemos mucho su honesta y sincera interrogante, estimado Ricardo. Nos alienta siempre esas personas sinceras como usted. Lucy, es tu turno. Sí. Mi pregunta va relacionada con la, perdón, con las advertencias que le hicieron a Miguel de Nevadón antes de encarnarse. Si Emmanuel sabía que él no iba a tener conciencia ni recordar, digamos, que él era un hijo creador y todo eso, ¿qué objeto tenían las advertencias? Él tomó conciencia, o sea, las advertencias tomaron efecto hasta que él ya, después del bautismo, que él ya sabía que era el hijo creador y todo. Porque, o sea, no entiendo que si yo le voy a decir a una persona, no vayas a hacer esto, o que esto debe ser así, así, y sé que la otra persona después no lo va a recordar. Entonces, ¿cuál es el objeto? Muy bien, muy bien. Extraordinaria reflexión, Lucy. Eso nos alegra también mucho porque nos permite profundizar. Todas esas advertencias definitivamente estaban conectadas con la voluntad del Padre, es decir, con la voluntad de su ajustador, el ajustador de Jesús. Y el ajustador, por impulso interno, le dio a entender, sin la conciencia plena de Jesús, esas advertencias. Es decir, que Jesús acató prácticamente todas esas advertencias por el impulso del ajustador. Y le quedó, por ejemplo, algunas que no tuvo claridad, como el hecho de escribir el Padre Nuestro en una tabla de cedro y escribir los mandamientos, además algunas otras cosas. Cuando él tuvo conciencia plena en el Monte Hermón, tuvo la plenitud y conocimiento, recordó plenamente todas esas advertencias que fueron confirmadas en el momento del bautismo. Y por eso en uno de los regresos a Nazaret, los apóstoles impresionados vieron cómo Jesús destruía algunas de estas cosas, porque precisamente recordó de forma plena algo que no había recordado, que el ajustador no se lo había hecho presente, que fue el hecho de escribir el Padre Nuestro en una tabla de cedro y también los mandamientos. De manera pues que eso es lo que ocurre con Jesús y nada hay desprovisto del plan divino, y ese plan divino está conectado con cada uno de los ajustadores de nuestros pensamientos. Gracias, Lucy, por esa profundización interesantísima. Gracias, Marcelino.
Amandita, continúas, por favor. Gracias. Con gusto. Quinto, si lo consideras conveniente, puedes identificarte con los movimientos religiosos y espirituales existentes que puedan encontrarse en Urantia, pero trata de evitar de todas las maneras posibles el establecimiento formal de un culto organizado, de una religión cristalizada o de una agrupación ética separada de seres humanos. Tu vida y tus enseñanzas deben convertirse en la herencia común de todas las religiones y de todos los pueblos. Sexto, con el fin de que no contribuyas innecesariamente a la creación de sistemas estereotipados posteriores de creencias religiosas en Urantia o de otros tipos de lealtades religiosas no progresivas, te aconsejamos además, no dejes ningún escrito detrás de ti en el planeta. Abstente de escribir en materiales permanentes. Ordena a tus asociados que no hagan imágenes u otros retratos de tu aspecto físico. Asegúrate de que nada potencialmente idólatra se quede en el planeta en el momento de tu partida. Siete. Aunque vivirás la vida social normal y corriente del planeta y serás un individuo normal del sexo masculino, es probable que no entres en la relación del matrimonio, una relación que sería perfectamente honorable y compatible con tu donación. Pero debo recordarte que uno de los mandatos de Sonarington relativos a la encarnación prohíbe que un hijo donador originario del paraíso deje tras de sí una descendencia humana en un planeta cualquiera. Octavo. Para todos los demás detalles de tu próxima donación, quisiéramos confiarte a la dirección de tu ajustador interior, a las enseñanzas del Espíritu Divino siempre presente que guía a los hombres y al juicio razonable de tu mente humana de origen hereditario y en expansión. Una asociación así de atributos de criatura y de creador te permitirá vivir para nosotros la vida perfecta del hombre en las esferas planetarias, no necesariamente perfecta, tal como la puede considerar cualquier hombre de cualquier generación en cualquier mundo, y mucho menos en Urantia, pero será evaluada como total y supremamente plena por los mundos más perfeccionados y en vías de perfeccionarse de tu extenso universo. Y ahora que tu Padre y mi Padre, que siempre nos ha sostenido en todas las actividades pasadas, te guíe, te sostenga y esté contigo desde el momento en que nos dejes y lleves a cabo el abandono de la conciencia de tu personalidad durante tu reconocimiento gradual de tu identidad divina encargada en una forma humana y luego durante toda experiencia de donación en Urantia hasta tu liberación de la carne y tu ascensión a la derecha de la soberanía de nuestro Padre. Cuando vuelva a verte en Salvington, te acogeremos a tu regreso como soberano supremo e incondicional de este universo que tú mismo has creado. Wilson se salió, lo sacó el sistema. Sí, se le perdió la señal. Entonces, sigamos, don Marcelino, contándonos de Jesús. Siga pues la historia. Sobre lo que acabamos de leer, ¿nos puedes contar algo? Sí, sí, cómo no, sobre todo el hecho de, bueno, ya ahí se comentaba el hecho de no dejar por escrito algo y una vez que él eliminó pues algunos de los aspectos que había dejado por escrito, siguió escribiendo en tierra, ¿no? En algunas oportunidades escribía en tierra y precisamente se nos da a conocer cuando le llevan la mujer adúltera.
Entonces escribía en tierra precisamente, no solo para que se dieran cuenta las personas que llevaban a la mujer, que él estaba claro de ese engaño tan terrible que habían tramado, sino que para evitar que quedara pues eso allí como algún testimonio escrito. Por un lado. Por otro lado, muy interesante el hecho de esa declaración a los 19 años que le hizo Rebeca de Séforis, que luego se fue a Séforis después de estar en Nazaret, en cuanto a su anhelo de ser su esposa y su compañera de misión. Me llama mucho la atención algo que dice allí, dice, hasta ese momento Jesús estaba tan concentrado en estos dos aspectos de su vida, que era el hecho de seguir ayudando a su familia, como ese compromiso que hizo con José, su papá físico, y por supuesto preparándose en forma principal, ese aspecto en forma principal en comparación con el otro, preparándose para cumplir la voluntad del Padre y proclamar su mensaje. Dice que estaba tan concentrado en esto que había hecho poca diferenciación entre muchachos y doncellas de allí de Nazaret. Entonces, él estaba ajeno a lo que el común de los jóvenes tiene, ¿no? esa conexión allí con su parte opuesta, bien si es una mujer con los muchachos, si es un hombre con las muchachas. De manera pues de que esa experiencia fue muy, muy interesante y allí fue bastante maduro él, en el sentido de que agradeció mucho a Rebeca y dice que durante toda la vida le iba a estimular esa declaración, esa motivación de Rebeca, pero que no tenía claro si podía disponerse a relaciones de pareja. Después él comprendió claramente y es muy, muy interesante. Dicen que ninguna otra mujer le volvió a hacer pasar por esas difíciles situaciones de tener que decirle que no. Dice que lo veían más como un objeto de culto que como una persona como para tener de alguna manera alguna relación física con él. Entonces, es algo muy interesante esa parte, ¿no? Sin embargo, los reveladores experimentan que él, aunque no se casó ni nada, tuvo y experimentó toda la gama de las emociones humanas. No dice algunas o la mayoría, dice toda la gama de las emociones humanas. No sé si hay alguna pregunta. Marcelino, ¿por qué se especula tanto sobre Jesús y Magdalena? María de Magdala. Bueno, han salido una cantidad de cosas, incluso el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas. No hay ningún dato que Judas haya escrito, tampoco hay datos que Magdalena haya escrito, algún evangelio. Sin embargo, se saca eso allí. No hay tampoco allí ni nada que pudieran los reveladores expresar sobre esa posibilidad. Pero sí confirman que Magdalena era una persona prostituta, probablemente de algún tiempo en la prostitución, y se convirtió. Y además de eso, comentan de que María Magdalena se dispuso de tal manera al Espíritu que no solamente se convirtió en una persona creyente, sino en la líder de ese grupo de mujeres. No fue jefa, pero sí fue maestra jefa, y era en el cuerpo de mujeres, hacía las veces de lo que hizo Pedro en el cuerpo de los apóstoles o de los hombres. Era la portavoz femenina, y por ese hecho experimentó o vio a Jesús resucitado 5 veces, de manera pues que apenas le ganaron los apóstoles, que lo vieron 6, pero María Magdalena lo vio 5 veces. María, su mamá, con todo el respeto que merece a las personas marianas y todo eso, la religión católica, mi religión, en el sentido que no he sido bautizado en ninguna otra religión, a María solo se le aparece, y a sus hermanos carnales, una sola vez, con excepción de Santiago, que lo vio 2 veces, y les reprochó. ¿Cómo es posible que no habéis creído? Les reprochó. De manera que a María Magdalena no le reprochó. Y hay un dato curioso,
que cuando se aparece en la tumba donde él fue enterrado, María Magdalena lo iba a abrazar. Dice que no era dado de una mujer judía que tratara a un hombre así con tal confianza, y que ella pues lo trató de esa manera cuando se dio cuenta que era él, y ahí fue cuando le dijo: no me toques, que no soy como era antes. Entonces había una gran confianza, muy probablemente, entre Jesús y María Magdalena. Ahora, no hay el menor dato allí de que pudiera haber algún tipo de relación. Yo pienso que si hubo alguna relación con cualquier otra persona, porque si se le exigiera a Jesús una relación sexual, ya que ellos dicen que las relaciones sexuales, cuando no se pueden tener en forma normal, se tratan de ensayar en los mundos de estancia, pero que no se puede lograr el completo grado de experiencia por la falta del cuerpo físico. Si se le pidió a él una relación íntima, no hay ningún dato de que pudiera ser con Magdalena o con cualquier otra persona. En todo caso, eso es algo muy delicado que, si eso ocurrió, seguramente no dieron autorización para dar ese dato, producto de la escandalización que se podría producir entre la inmensa masa del mundo cristiano, producto de esa falta de comprensión que existe hoy en esa inmensa masa del mundo cristiano. De manera que nosotros tenemos ya una mente más amplia, más abierta, pero la masa inmensa de los cristianos sería un escándalo bien grande, algo así, por ese concepto que todavía tienen de referente a la sexualidad. Perfecto, Marcelino. Nuestro compañero Wilson dice que no puede poner más, ¿cierto? ¿No puedes poner más lectura? ¿Está en el celular? No, ya le conecté el celular al computador. Ya, sí, continuamos. Mira que ya. Ah, ya bueno. entonces, Ok. quedamos aquí en Marta, en este. Correcto. ¿Estás ahí, Amanda? Sí, aquí. Sí, señor. Gracias, Amanda. Con gusto. Bueno, repitamos este último párrafo por lo que quedó cortado. Ahora reino en tu lugar. Ah, no. ¿Desde arriba, creo? Sí, desde arriba. Sí, desde arriba. Sí. Dale. Y ahora que tu Padre y mi Padre, que siempre nos ha sostenido en todas las actividades pasadas, te guíe, te sostenga y esté contigo desde el momento en que nos dejes y lleves a cabo el abandono de la conciencia de tu personalidad durante tu reconocimiento gradual de tu identidad divina encarnada en una forma humana, y luego durante tu experiencia de donación en Urantia hasta tu liberación de la carne y tu ascensión a la derecha de la soberanía de nuestro Padre. Cuando vuelva a verte en Salvington, te acogeremos a tu regreso como soberano supremo e incondicional de este universo que tú mismo has creado, servido y comprendido por completo. Ahora reino en tu lugar. Asumo la jurisdicción sobre todo Nevadón como soberano en funciones durante el interín de tu séptima donación, la de un mortal en Urantia. A ti, Gabriel, te encomiendo la salvaguardia del que está a punto de ser el Hijo del Hombre hasta que pronto regrese a mí, envuelto en poder y gloria como Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Gabriel, y yo soy tu soberano hasta que Miguel regrese así. Luego, en presencia de todos Salvington reunido, Miguel se retiró inmediatamente de entre nosotros y ya no volvimos a verlo en su sitio de costumbre hasta que regresó como soberano supremo y personal del universo de finalizar su carrera de donación en Urantia. ¿Continúa? Sí, no hay manitos, no hay manitos. Dale, Amanda, que no hay manitos. Cuarto, la encarnación, la unión de dos en uno. Así pues, ciertos hijos indignos de Miguel, que habían acusado a su padre creador de buscar egoístamente la soberanía y que se habían permitido insinuar que el hijo creador se mantenía en el poder de manera arbitraria
y autocrática debido a la lealtad irracional de las criaturas sumisas de un universo engañado, iban a ser silenciados para siempre y a quedarse confundidos y desilusionados por la vida de servicio altruista que el Hijo de Dios empezaba ahora como Hijo del Hombre, todo el tiempo sometido a la voluntad del Padre paradisíaco. Pero no os equivoquéis. Aunque Cristo Miguel era verdaderamente un ser de origen dual, no era una personalidad doble. No era Dios en asociación con el hombre, sino más bien Dios encarnado en el hombre. Y siempre fue exactamente este ser combinado. El único factor progresivo en esta relación incomprensible fue la comprensión y el reconocimiento conscientes y graduales por parte de su mente humana de este hecho de ser Dios y hombre. Cristo Miguel no se volvió progresivamente Dios. Dios no se volvió hombre en algún momento vital de la vida terrestre de Jesús. Jesús fue Dios y hombre, siempre e incluso para siempre jamás. Este Dios y este hombre eran y son ahora uno solo, al igual que la Trinidad del paraíso compuesta por tres seres es en realidad una deidad. Nunca perdáis de vista el hecho de que el propósito espiritual supremo de la donación de Miguel era realzar la revelación de Dios. Los mortales de Orantia. Hay una manito. Tranquilo, Wilson. Una manito arriba, Lucy. Qué pena, Amanda, qué pena, Amanda. Wilson, en el párrafo puedes poner de nuevo. Si no, mucha molestia. Ya, no, para nada, ya te lo devuelvo. Ya te lo devuelvo. Tum, 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 tum. En el párrafo segundo, cuando dice que Cristo Miguel no se volvió progresivamente Dios, Dios no se volvió hombre en algún momento vital de la vida terrestre de Jesús. Esa parte que dice que no se volvió progresivamente Dios, me confunde un poquito porque entiendo de que él poco a poco se fue dando cuenta de que era un hijo creador, o sea, que era Miguel de Nevadón. Entonces, ¿a qué se refiere realmente esa parte de que no se volvió progresivamente Dios? Sí, sí, lo que ocurre es que Miguel de Nevadón es Dios de Nevadón, es Dios de Nevadón. Y no era necesariamente un proceso de volverse Dios, ¿no? Es decir, de volverse progresivamente Dios. En el caso de Jesús, dice, Dios no se volvió hombre en un momento vital de la vida terrestre de Jesús. O sea, no fue en un momento vital, ¿no? Se conectó en la criatura. Entonces, esa conexión de Miguel en la criatura, él pierde conocimiento y se conecta en la criatura. Entonces, en esa criatura comienza a vivir la experiencia de criatura. Y entonces, en esa conexión, la criatura comienza a vivir la experiencia de creador. O sea, es algo completamente simultáneo que el creador comienza a vivir la experiencia de criatura. El Dios de Nevadón comienza a vivir la experiencia de criatura. Y entonces no es volverse progresivamente Dios, sino cada día o cada instante un grado de experiencia en la criatura
mayor, de manera que el Creador tuvo la completa experiencia en el hombre. No era un proceso progresivo para volverse Dios, sino una experiencia de vivencia en el hombre en forma progresiva, de manera plena y total. Y esa criatura tuvo la compenetración con el Dios de Nevadón, con ese Micael, de una manera progresiva hasta llegar a tener la plenitud de conocimiento de quién era y qué misión tenía. Fue un proceso gradual de 31 años, específicamente de unos 31 años. ¿No? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Sí, entonces entiendo de que no fue, por decirlo así, vaya, que él iba desarrollando los poderes de hijo creador, porque ya los tenía, puesto que era un hijo creador, sino que lo que fue progresivo fue su conocimiento de sí mismo, de que él era Miguel de Nevadón, un hijo creador. Claro, y lo más interesante era que en la medida de que eso se iba despertando en forma plena, pues la experiencia estaba concatenada, o sea, la experiencia, porque la base del autootorgamiento es la experiencia. La base si no existía esa completa donación en la realidad de criatura inmadura, ¿no? Esa criatura totalmente inmadura de niño, que comienza a madurar con su adolescencia y con su adultez. Entonces, no había ese total grado de conocimiento del humano. Debería haber un total grado de conocimiento del humano y por eso Jesús toma la decisión de no emplear esos poderes especiales, porque se requiere que el Creador tenga a plenitud lo máximo que se experimenta como una criatura de acá, sin esa utilización para sí mismo de esos poderes. En algunas pocas veces lo utilizó, pero no para sí mismo, excepto en la resurrección. En la única realidad del yo que él utilizó sus poderes fue para su resurrección. Todo lo demás era para beneficio de los demás y nunca utilizó para sí mismo ningún poder para que tuviera la experiencia total y mente totalmente plena como criatura. Entonces, por eso es que se compadece de todas las circunstancias del ser humano por esa experiencia pletórica. Sí, gracias, Marcelino. A ti, Lucy. Marcelino. Mario Aníbal, es tu turno. Está muteado. Gracias. Compartiendo totalmente todo lo que nos dice Marcelino. Yo hace un tiempo que había reservado algunos párrafos de la revelación. Este es el documento 33, en el apartado 2.3, en la página 367.5. El documento se llama La Administración del Universo Local, y dice: Miguel es la personificación del Padre, Hijo, paradisíacos para y en el universo local de Nevadón. Por consiguiente, cuando el Espíritu Madre creativo, que representa al Espíritu Infinito en el universo local, se subordinó a Cristo Miguel cuando éste regresó de su donación final de Urantia, el Hijo Maestro adquirió con ello la jurisdicción sobre todos los poderes en el cielo y en la tierra. O sea, este documento a mí me dejó claro que cuando Jesús dice: el que ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es lo mismo. O sea, son, digamos, partículas de la profunda esencia. Ayúdame, Marcelino, a esclarecer este tema, porque es realmente magnífico. Vos sabés que yo lo creí siempre así. O sea, cuando leí esa parte que dice: el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, listo, dije. O sea, acá estamos en lo mismo. Se le llama el Hijo por una cuestión de que es una partícula, ponele, de la gran partícula, pero conforma la gran partícula y se une, se unifica y trabajan desde este punto de vista, de esta manera, para este universo, para este planeta, para todo este
esta proporción de hermanas y hermanos que estamos descubriendo esto, porque no estamos solamente aquí estudiando la revelación, sino en los planetas aledaños también están percibiendo estas energías. Y me quedó claro de que realmente es uno solo. O sea, esto lo explica muy bien para mí, desde mi punto de vista y desde mi entendimiento, que Miguel es la personificación del Padre Hijo paradisíacos para y en todo este universo. O sea, por eso te decía, Marcelino, si me podés cooperar y si querés para ampliar este concepto, está muy claro a mí. El documento es el número 33 de la revelación en la página 365. Por las dudas, si lo necesitas para buscar. Sí, no, gracias, estimado Mario. Está claro lo que comentó. Sí, es decir, no solamente por el hecho de ser hijo del Padre Universal y del Hijo Eterno, es decir, tiene las dos naturalezas, las del Padre y del Hijo Eterno, sino porque además de eso es uno de los miembros de la personalidad séptuple de la divinidad, de la deidad, es decir, Dios el séptuple, que lo conforman 7 realidades o 7 personalidades, digamos así, aunque el Dios supremo todavía no tiene la autorrealización. Esa personalidad inicial que representa a ese Padre es precisamente el Hijo Creador. Es el primer ser que vamos a ver de Dios el séptuple, de esas 7 personalidades, y por eso tiene el total y pleno autoridad y plena representación del Padre Universal. Pero además de eso, él está revelando la voluntad del Padre en este séptimo autootorgamiento, no solamente la voluntad de las demás deidades que ya se dispuso a ello en los autootorgamientos anteriores, sino que coincidentemente en este séptimo autootorgamiento revela la voluntad del Padre, o se dispone y se atiene a la voluntad del Padre Universal. De manera de que quien tenga el anhelo de ver al Padre, pero todavía no puede tener ese nivel de verlo, al ver al carpintero de Nazaret, tiene que saciar ese gozo. Tiene que saciar ese gozo de ver al Padre. ¿Y qué ocurre? Eso fue lo que le dijo a Felipe. Cuando Felipe le dijo, Señor, tantas veces nos dice del Padre, muéstranos y queda todo resuelto. Y le dice, Felipe, tantos años he estado, tanto tiempo he estado con vosotros y no has visto al Padre. Claro, Felipe, y si era el mismo. si no me crees por lo que te digo, Felipe, por lo menos créeme por mi obra, por lo que he hecho. Quien me ve a mí, ve al Padre, Felipe. Así es que por lo menos créamelo por lo que yo he hecho con vosotros, y no lo cree por lo que te digo. Y es una de las cosas más extraordinarias. Por esa razón, cuando nosotros no tuvimos la oportunidad de ver al carpintero de Nazaret cara a cara, lo sentimos por su espíritu, pero cuando estemos en Salvington, de verdad es el regocijo de regocijos, porque claro, ahí señor. Tendremos el Padre, ahí tendremos el Padre con nosotros, ahí tendremos el porque Padre. es la primera manifestación clara de ver al Padre universal y de compensar esa sed que nos falta para llegar al paraíso. Y por algo Él es el único que tiene el camino y la vida. Qué pena interrumpirlos, mis niños. Es que ya se va a acabar el tiempo y tenemos a Esther allí esperando hace ratico con su manito. Qué vergüenza. Gracias, Angelita. Qué pena interrumpirlos. Esther. Hola. Pues nada, estaba relacionado con lo que estaba comentando ahorita Marcelino sobre el tema de que Jesús expresaba que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Siempre se ha hablado de una doble naturaleza de Jesús, ¿no? El humano y el Hijo Creador, pues ahí encarnado en un solo cuerpito, ahí los dos. Para mí uno solo. Pero Marcelino, cuando tú te expresas o cuando Jesús expresó más bien que el que me ha visto a mí ha visto al Padre,
estaba hablando desde la conciencia del Hijo Creador. O sea, no hablaba desde la mente humana, sino desde el ser consciente que yo soy un Hijo Creador encarnado. Jesús siempre estuvo consciente de esa divinidad que él estaba representando en la tierra, de esa autoridad. ¿Sí? Entonces, cuando él expresaba esto, yo creo que claramente él estaba expresando, estaba siendo consciente y estaba con autoridad expresando esta revelación, porque se estaba revelando, ¿no? Exactamente, Esther, exactamente. Cuando hablaba de esa manera, hablaba Micael vivo allí. Porque Micael no estaba en ningún otro lugar, Micael estaba en el cuerpo, en la mente, en el ser de Jesús. Era Micael, estaba allí. De manera que cuando Jesús dijo, yo conozco al Padre, estaba hablando Micael. Y en ese momento, cuando dijo, sal, Lázaro, sal fuera, Micael estaba allí dando esa orden. Es decir, eso es importante que lo tengamos bien claro. Hubo siempre una compenetración total entre Micael y Jesús de manera total y plenamente unificada. Total y plenamente unificada. De manera que por tal razón él dijo, quien bebe mi carne y toma mi sangre, pues de alguna manera estaba allí hablando de ese espíritu de la verdad que de alguna manera representaba la sangre y de esa palabra proclamada por ese cuerpo que representaba el pan. Entonces, sí. Eso, el pan lo representa la palabra y la sangre o el vino, mejor dicho el vino, representa el espíritu de la verdad que se derrama el día de Pentecostés. Sí, perdón Marcelina, es que Seda Alegre dice que se podía hablar de dos espíritus, no, un solo. No. Es que no, la naturaleza de los hijos creadores, la personalidad, el tipo de personalidad de los hijos creadores es una personalidad autootorgadora, o sea, esa solamente la tienen los hijos paradisíacos, o sea, creadores y creo que los abonales, esa autootorgadora, ¿no? Entonces, sí. no se puede hablar de dos espíritus, sino una personalidad con estas prerrogativas, de doble obviamente naturaleza. de doble naturaleza, pero sí. pero sí. una sola, ¿no? O sea, sí. una sola, digamos como es una moneda que tiene dos caras. Sí, Así lo veo yo. Exacto, el domingo en la jornada me tocó la oportunidad de que me invitó Ginny para un compartir. Este domingo se tocó ese tema y una de las cosas que tocamos fue el hecho de que había una opinión de los reveladores, los seres intermedios opinaban, escuchamos que él dijo en la cruz poco antes de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Suponemos que como el ajustador estaba fuera, no podía ser encomendar al ajustador, tenía que ser el espíritu humano de él, el alma. Y hay quienes piensan, dicen los reveladores, hay quienes piensan que este espíritu humano de Jesús, el hijo de José y de María, esta alma, se fue al seno del Padre y que probablemente en un futuro será levantado para que encabece a los finalistas de Nevadón, a los que lleguen al cuerpo de la finalidad de Nevadón. Pero es una opinión, una suposición o una elucubración o punto de vista de algunos seres celestiales. No es que exactamente va a ser así, es un punto de vista. Entonces, eso lo comentan los reveladores. Gracias, Marcelino. Mario. A ti, Angelita. Angelita, me queda... Es que me queda una para que cerremos este tema y ya con eso el próximo martes arrancamos ya con la vida de Jesús para que me dejes terminar, por favor. Gracias, adelante, entonces, Wilson. Perfecto, Wilson, gracias. Amanda, por favor. Sí. Los mortales de Urantia tienen conceptos variables de lo milagroso, pero para nosotros, que vivimos como ciudadanos del universo local, hay pocos milagros, y entre estos, las donaciones encarnadas de los hijos paradisíacos son, con mucho, los más misteriosos. La aparición de un hijo divino en vuestro mundo por un proceso aparentemente natural, nosotros la consideramos como un milagro. El funcionamiento de unas leyes universales que sobrepasan nuestra comprensión. Jesús de Nazaret era una persona milagrosa. A lo largo de toda esta experiencia extraordinaria,
Dios Padre escogió manifestarse como siempre lo hace, de la manera habitual, de la manera normal, natural y fiable de la actuación divina. Listo. Gracias. Qué lindo, muchas gracias, Wilson. Qué presentación tan linda, tan inmaculada. Hermoso. Qué trabajo tan amoroso. Mil gracias. Muy lindo. Entonces, el próximo martes empezamos con este documento, la vida de Jesús. Empezamos acá. Todo lo tiene listo ya. Sí, entonces empezamos con este documento el próximo martes. Muchas gracias a todos y pues adelante. Qué pena, antes de que Mario hable, qué pena, Mario, creo que tenemos que cerrar el programa, ¿cierto, Lucy? Sí, es que tenía el micrófono cerrado. Sí, terminamos y luego pueden quedar si quieren algo más. Bueno, entonces pongo el slide.